Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente a los fundamentos de la técnica estadística del análisis de varianza. Iniciemos. Como propósitos, buscamos con este contenido que ustedes al finalizar estén en la capacidad de identificar todas aquellas fuentes de variación que participan en una investigación experimental. También estar en la capacidad de cuantificar los efectos que tienen las diferentes fuentes de variación en los tratamientos o estímulos en estudio. Ok. Bajo las condiciones que pueden observar a través de esa imagen, planteamos un caso hipotético, que se desea llevar a cabo un experimento en el cual se van a evaluar diferentes raciones alimenticias para poder producir tilapia bajo esas condiciones. La principal variable corresponde a la ganancia de peso en las tilapias. ¿Cuáles podrían ser las posibles fuentes de variación que afecten directamente esa variable a la cual se le aplicaría el modelo experimental? Veamos las condiciones. En un primer momento serían las condiciones propias de la fuente de agua. Por ejemplo, el oxígeno, el pH, entre otros factores importantes o parámetros en cuanto a la calidad. Otros factores que podríamos identificar es la vegetación como tal, ese microclima producto de la vegetación, el contenido de materia orgánica que también podría modificar esas características o propiedades de la fuente de agua. De igual manera, otro factor podría ser la vida silvestre dentro de esa área. Podría incidir en la variable respuesta. También otros factores importantes como las condiciones climáticas, las precipitaciones, las temperaturas, la radiación solar, entre otras fuentes de variación. Por lo tanto, en cuanto a la técnica del análisis de varianza, su fundador es Fisher, el cual nació en el año de 1890. Fisher, prácticamente en cuanto a su formación, un científico matemático, estadístico, biólogo evolutivo y genetista. Realizó una serie de avances en la estadística, siendo una de sus más importantes contribuciones la inferencia estadística, creada en 1920. Prácticamente nadie ha tenido tanto impacto en los principios estadísticos en cuanto a los diseños experimentales en esa época como Fisher. Ok, importante. ¿Cuál es el principio que regula la técnica estadística del análisis de varianza? También, ¿cuál es el propósito de que usted como investigador aplique esta herramienta estadística? ¿Cuál es el método estadístico bajo el cual se ajusta el análisis de varianza? ¿Y cuáles son esos filtros o supuestos que se tienen que cumplir para poder aplicar la técnica estadística del análisis de varianza? Primero, el principio. Prácticamente la técnica del análisis de varianza tiene como principio separar y medir el efecto de todas aquellas fuentes de variación e interacciones que podrían intervenir en una investigación.
todas esas fuentes de variación que pueden afectar esos resultados a obtener en el proceso de investigación, como lo veíamos anteriormente a través de la imagen y planteando el caso de la producción de tilapia. El propósito, que los tratamientos, esos estímulos que usted como investigador propone evaluar, esas alternativas tecnológicas, manifiesten su verdadero efecto. Pero esto se logra mediante la reducción del error experimental a su mínima expresión. En cuanto al método estadístico en el cual se fundamenta la técnica del análisis de varianza, corresponde a la ley de mínimos cuadrados. Los supuestos o filtros que usted como investigador tiene que cumplir para poder aplicar la técnica del análisis de varianza principalmente son la distribución normal, la homogeneidad u homocedasticidad de varianzas y el supuesto de aditividad. Ok, la estructura básica de toda tabla del análisis de varianza. En cuanto a los elementos, como pueden observar, uno de los principales corresponde a las fuentes de variación. Principalmente hablamos de variación controlada, que prácticamente corresponde a los estímulos o los tratamientos o las tecnologías que usted como investigador va a evaluar. De igual manera, dentro de la variación controlada participan otros factores que se conocen como factores fijos controlados. Y otra agrupación pertenece a la variación no controlada, que principalmente está representada por el error experimental. Otro elemento importante corresponde a los grados de libertad. De igual manera, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, los F calculados y en nuestro caso que vamos a trabajar precisamente utilizando programas o paquetes estadísticos, el valor de probabilidad o p-valor. En forma sencilla, el modelo básico de todo experimento, como lo pueden observar ustedes, la variable respuesta, por ejemplo, el rendimiento de un determinado cultivo, la ganancia de peso de los animales, va a estar determinado en un principio por la media o el promedio, más el efecto de todas esas fuentes que corresponden a la variación controlada, más todas las fuentes que pertenecen a la variación no controlada. Ok, prácticamente en cuanto a los principios del análisis de varianza, y es lo que vamos a abordar directamente con este contenido. Vamos a verificar que a través de esta técnica se cumplen los siguientes principios. Primero, la distribución normal del error experimental en las unidades experimentales. Segundo, la independencia del error experimental con el efecto de los tratamientos. Y finalmente, vamos a verificar la independencia del error experimental con el efecto de otras fuentes de variación que intervienen en el proceso de investigación. Ok, para poder verificar los principios anteriores y poder conocer la aplicación de esos principios básicos que exige la técnica del análisis de varianza, analizaremos el siguiente caso. Veamos, según este caso, se evaluaron dos razas de pollo de engorde, obteniéndose 35 días después de su nacimiento las ganancias de peso en libras. Estas razas corresponden a la raza Hubbard, con una media, como ustedes pueden observar, de 18.30 libras, y la raza Arbor Acres, cuyo promedio es de 15.8 libras. Ok, en relación a este caso,
considerando en un primer momento únicamente el efecto de la genética de las razas. Como caso 1, considerando ese factor genético, propiamente genético, ¿ok? Raza Hubbard, raza Arboracres. Procedimiento estadístico que usted como investigador tiene que ejecutar con el programa SPSS. Primero, elaborar la base de datos en Excel. Elementos básicos con respecto a la elaboración de la base de datos en Excel: el enunciado del caso que usted está abordando. Como pueden observar, ahí se aprecia lo que es el enunciado del caso, los datos obtenidos en campo y finalmente se hace lo que es la estructura de la matriz o base de datos según el modelo. Ustedes pueden observar en esa estructura que aparece un ID o código de identificación. Luego, lo que es la fuente de variación en análisis, en este caso es la genética, la raza, y finalmente la variable que se está midiendo que corresponde a la ganancia de peso en libras. Ok, luego de que usted ha elaborado la base de datos en Excel, el segundo paso corresponde a elaborar la base de datos en el programa estadístico SPSS. En esta ocasión vamos a trabajar con la versión 25. ¿Qué elementos tiene que considerar usted al momento de elaborar la base de datos en SPSS? Primero, vean que SPSS se fundamenta en dos ventanas básicas. La ventana que corresponde a vista de datos y la ventana que corresponde a vista de variables. En el caso de la ventana vista de datos, en esa ventana prácticamente usted pega la información que tiene ya bien estructurada en la base de Excel. Cada columna de esa ventana vista de datos representa las variables en estudio, cada una de las columnas. Siempre se inicia con el ID o código de identificación. Con respecto a las filas, estas representan cada unidad experimental en estudio. Por ejemplo, cada una de esas plantas del cultivo de tomate, cada uno de los conejos o cada una de las vacas en estudio. Ok, la ventana vista de variables. En esta ventana se diseña prácticamente la estructura o el esqueleto de la base de datos. Cada columna representa la información de las variables en estudio y cada fila le representa todas las variables en estudio. Cada fila representa cada una de esas variables que usted está analizando. Otras ventanas importantes corresponden al visor de resultados, ya cuando usted ejecuta procesos, y la sintaxis, que es la modalidad de comandos integrada en SPSS. Ok, el tercer paso se fundamenta en una exploración de la base de datos. Prácticamente todo análisis estadístico tiene que iniciar con la exploración de las variables. ¿Cuáles son los pasos? Es un camino sencillo. Por ejemplo, analizar, luego estadísticos descriptivos y finalmente frecuencias. Como ustedes lo pueden observar en la captura. Analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Ok, en frecuencias usted determina las medidas resumen, que ahí aparece como estadísticos, y dentro de las medidas resumen, las principales están las medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana y la moda. También las medidas de forma, como la simetría y la kurtosis, y las medidas de dispersión, siendo las principales la desviación típica o desviación estándar, el rango y el coeficiente de variación.
entre otras medidas que usted puede observar en las medidas resumen. De igual manera, en ese comando de frecuencias, usted puede dar la instrucción al programa para poder generar, por ejemplo, un histograma, como lo pueden observar, y activarle que les genere la curva normal. Ok, con respecto a este histograma, ustedes pueden observar que en esta lámina aparecen lo que son coeficientes de asimetría y coeficientes de kurtosis. En cuanto a la simetría, si ustedes se direccionan a la simetría en las medidas resumen, es de 0.602. Con respecto a esa simetría y contrastan o comparan, en cuanto a la simetría positiva, se menciona que si el coeficiente de asimetría es mayor que 0, estamos ante una curva simétrica positiva. Por lo tanto, ustedes pueden verificar que ese coeficiente de asimetría es mayor que 0. Podemos afirmar con certeza que esta variable posee una distribución asimétrica positiva. Eso le da un indicio si posee una distribución normal o si se acerca a una distribución normal. Lo ideal en cuanto a la simetría es que sea una curva simétrica. Si es simétrica, con garantía usted puede afirmar que la distribución es normal. En cuanto a la kurtosis, pueden observar que es negativa. Por lo tanto, cuando el coeficiente de kurtosis es menor que 0, estamos ante kurtosis negativa, la curva es platicúrtica. Puede usted afirmar entonces que según la simetría es asimétrica positiva y en cuanto a la kurtosis es platicúrtica. Lo ideal es, según la kurtosis, que fuera una curva mesocúrtica. Siguiendo con la exploración, también se ha generado un gráfico de líneas. Este gráfico se ha obtenido en el menú gráficos. En el laboratorio vamos a profundizar en cuanto a los pasos u ejecución de otros métodos estadísticos. De una forma sencilla, usted a través de un análisis visual puede determinar que la raza Hubbard es la que está presentando mejor ganancia de peso, con un promedio de 3.66 libras. Por lo tanto, este gráfico le da un indicador de que probablemente en el análisis de varianza la genética va a presentar diferencias estadísticamente significativas. Otro paso importante corresponde a verificar los supuestos que le exige el análisis de varianza. Vamos a abordar un contenido propio sobre los supuestos, por lo tanto en esta ocasión solo vamos a interpretar el supuesto de normalidad. Para ello se aplica el test de Kolmogorov-Smirnov y también usted puede aplicar la prueba o test de Shapiro-Wilk. Se puede observar que donde aparece SIG, que es significancia, usted lo va a reconocer como p-valor en cuanto a la significancia o también valor de probabilidad. Por lo tanto, esta investigación se ha ejecutado con una significancia teórica del 5%. ¿Qué significa? Que usted como investigador del 100% solo se está dando el lujo o solo se permite equivocarse en un 5%. Por lo tanto, una confianza del 95%. Con esos datos, al comparar este valor de probabilidad que aparece como SIG, vean que según Kolmogorov son de 0.20 y según Shapiro 0.53 y 0.83, esos valores están prácticamente por arriba del valor de significancia. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y la hipótesis nula es sinónimo de igualdad. En resumen, significa que esta variable posee distribución normal, se cumple con el supuesto de distribución normal. Usted puede seguir con la técnica del análisis de varianza.
Otro supuesto importante que se tiene que cumplir, que usted como investigador tiene que garantizar para aplicar la técnica del análisis de varianza, corresponde al supuesto de homogeneidad u homocedasticidad de varianzas. De una forma sencilla, el test que se aplica para verificar este supuesto corresponde al test o estadístico de Leven. Y de una forma práctica, vean el SID o la significancia o valor de probabilidad. Estos valores de probabilidad, si ustedes los contrastan o los comparan con el nivel de significancia del 5%, como lo pueden ver en esa escala gráfica, todos están por arriba del 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Significa que prácticamente esos pesos cumplen con una homogeneidad de varianza. Podemos seguir con la técnica estadística del análisis de varianza. Algunos investigadores se acostumbran solo verificar la distribución normal. Como recomendación, siempre verificar el cumplimiento de los dos supuestos, la normalidad y la homogeneidad de varianzas. Ok, como ya se cumplió con los supuestos que exige la técnica del análisis de varianza, usted puede ejecutar la técnica. El camino a seguir es sencillo. Los pasos: analizar, modelo lineal general univariado. De una forma concreta, esos son los pasos. Al final, luego de dar algunas instrucciones, se obtienen estos resultados. Se vuelve a generar a través de ese camino otro gráfico de líneas que vean prácticamente tiene el comportamiento del gráfico de líneas que vimos al inicio. La raza Hubbard es la que está presentando la mejor ganancia de peso. Y como les mencionaba, ese gráfico da un indicador de que con cierta probabilidad la genética va a estar produciendo diferentes efectos en la ganancia de peso. Verifiquemos eso con la prueba del análisis de varianza. De todos esos elementos, vamos a enfocarnos específicamente donde dice raza. Ubíquese donde dice raza y luego direcciónese donde aparece SIG, SID o significancia o p-valor, y vean que es de 0.036. Ese valor de probabilidad está por debajo del 5%, que es la significancia con la que usted está ejecutando el estudio. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Conclusión: con un p-valor de 0.036 menor que alfa o nivel de significancia del 5%, se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se demostró estadísticamente con una probabilidad de error por debajo del nivel de significancia del 5% que las razas de pollo de engorde en estudio están produciendo diferentes efectos en la variable ganancia de peso en libras, produciendo los mejores efectos la raza Hubbard con una media igual a 3.66 libras, como se puede apreciar en la representación gráfica, y todo esto se debe producto del factor genético. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.